Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hoy en día hay una corriente pseudocientífica que pone en duda que nuestro planeta sea esférico. Es más, afirman sin tapujos que la Tierra es plana. Y para defender esto presentan una serie de argumentos que como mínimo son un tanto peculiares. Como todas las creencias, es complicado tratar de desmontarlas con pruebas. Sus devotos no suelen abandonarlas por mucho que sean desacreditadas científicamente. De hecho, cuando se les presenta imágenes del planeta tomadas desde el espacio, donde se aprecia perfectamente su forma esférica, hablan de conspiraciones para encubrir la verdad sobre nuestro mundo, aunque no explican muy bien con qué finalidad. Esta creencia parecía desterrada desde hace siglos, pero últimamente y sobre todo en la última década ha recuperado fuerza. Lo curioso es que darse cuenta de que nuestro planeta es esférico no requiere de grandes tecnologías, ni complejos cálculos reservados solo a grandes científicos. Y en este vídeo vamos a ejemplificarlo explicando quién fue la primera persona que constató la redondez del planeta allá por el siglo III a.C. Erastótenes de Cirene nació el año 276 a.C. Era matemático, astrónomo y geógrafo, y junto con Arquímedes se le considera uno de los padres del pensamiento científico. Desde el año 236 a.C. era el responsable de la Biblioteca de Alejandría, cargo que ostentaría hasta el día de su muerte. Como buen geógrafo sentía una gran curiosidad por los territorios que se encontraban en los confines del mundo conocido. Eso le hizo mantener extensas conversaciones con los marineros que las visitaban en sus viajes, para obtener información sobre estos. De esta manera se aficionó a ver cómo llegaban y partían los barcos del puerto, y se dio cuenta de algo muy interesante. Cuando un barco desaparecía en el horizonte, no lo hacía haciéndose pequeño poco a poco. Primero desaparecía el casco y luego las velas, como si cayese por una especie de cascada, pero muy poco a poco. Por supuesto, como buen científico, se preguntó por qué. Que la Tierra no fuese plana era una explicación posible, pero necesitaba más datos para realizar una hipótesis plausible. Afortunadamente también era astrónomo y observaba a menudo la Luna y sus diferentes fases. Esto le llevó a preguntarse qué era esa sombra circular que oscurecía parte de nuestro satélite durante esas mismas fases. Tras mucho reflexionar sobre esto, enlazó estas dos preguntas con una misma respuesta. ¿Y si la Tierra fuese una esfera? Pues explicaría estos dos fenómenos a la vez. Por un lado sería la razón de la desaparición primero de la parte inferior de un barco antes que el resto en el horizonte, y por otro nuestro planeta sería esa sombra circular que oscurece la Luna durante sus fases. Concibió un experimento para comprobarlo. El Sol proyecta sus rayos sobre los objetos de la Tierra y estos forman una sombra al recibirlos. Si se observasen las sombras que un mismo objeto proyecta en distintas zonas del mapa a la misma hora, deberían ser iguales, ya que ambos reciben los rayos desde la misma posición. Siempre claro que el planeta sea plano. Colocó a una hora concreta del día en Siena, a 800 kilómetros de Alejandría, un palo y comprobó que su sombra era completamente vertical con el Sol. Colocó ese mismo palo y a la misma hora en Alejandría. Al observar su sombra, descubrió para su sorpresa, o tal vez no tanto, que no era completamente vertical con el Sol, sino que formaba un ángulo con este de 7,2 grados. Esto confirmaba la teoría de Erastótenes, ya que si la Tierra es esférica, la propia forma de su superficie haría que el palo recibiese los rayos del Sol desde una dirección distinta. Y llegó más lejos, atreviéndose a calcular el tamaño de nuestro planeta. De Siena a Alejandría hay 800 kilómetros de distancia y una diferencia entre los ángulos de las sombras de 7,2 grados. Si una circunferencia tiene 360 grados, el perímetro de la Tierra sería de 40.000 kilómetros. Se equivocó de tan solo 75 kilómetros
ya que realmente tiene 40.075. Y esto lo hizo en el siglo III a.C. y con un simple palo. Todo un genio que ya en la antigüedad descubrió algo que hoy en día queremos cuestionar a pesar de la gran cantidad de abrumadoras pruebas. Y es que cuestionar las cosas es muy bueno, pero no cuestionarlas sin más por sistema, tal vez porque nos hace sentir más inteligentes que los demás. Debemos saber diferenciar la ciencia de las supersticiones o creencias y distinguir las auténticas pruebas de la simple manipulación, ya que, como decía el gran Carl Sagan, solo son dragones en el garaje.